Hola Alex, muchísimas gracias por tener tiempo para esta entrevista hoy. Placer poder estar aquí contigo. Muy bien. Bueno, tenemos varias cosas de qué conversar, así que vamos a adentrarnos una vez. El Self-Sovereign Identity, o para utilizar la abreviatura SSI, es lo que se refiere a todo lo que son las tecnologías descentralizadas para la identidad mismo, ¿no? O sea, si te fijas en la identidad, hasta hace 150 años en realidad los pasaportes no existían y desde eso pues ha ido evolucionando un poco lo que es el concepto de identidad y de hecho cuando preguntas a la gente sobre su identidad muchas veces lo confunden justo con eso, ¿no? O sea, de ¿cuál es tu identidad? Pues es tu pasaporte, tu carnet de identidad y tal, y en realidad tu identidad no es eso, sino es muchísimo más, porque no solamente se basa en lo que pueda ser tu identidad de pertenencia a un Estado-nación, sino es todo lo que haces en tu vida, son todos tus amigos, todas tus actividades, toda tu actividad digital. Cuando lo llamamos al mundo digital, es de, en realidad tu identidad está repartida en diferentes hilos centralizados donde ellos monetizan y explotan tu información, pero tú no la puedes explotar. Y todo esto se iba intentando resolver desde hace más de 15 años en la comunidad de la identidad digital descentralizada. Y esa comunidad en el año 2014-15 más o menos descubre blockchain y crea un poco el concepto tecnológico de SSI. Satoshi Nakamoto creó el dinero descentralizado con Bitcoin, pero para cumplir un poco el sueño descentralizado, la economía descentralizada, una de las bases fundamentales es tener la identidad digital descentralizada. Y mi afán como Bitcoiner es que ahora mismo son dos temas o dos comunidades que van muy separadas, hay unos pocos puntos de unión, pero yo creo que para que se cumpla la visión descentralizada nos va a hacer falta colaborar de una forma muy estrecha e intensa con el mundo de SSI. Son aquellas personas que creen en la descentralización como un instrumento para mejorar el mundo, pero que creen en ello de verdad en sus actos, con sus actos y con lo que hacen en el día a día y no solamente las palabras. Yo creo que es una parte minoritaria de lo que llamamos espacio, comunidad, lo que sea. Creo que el modelo centralizado, tal como lo hemos conocido históricamente hasta la fecha, en muchos niveles fracasa, tanto a nivel social, económico, humano, ecológico, y que necesitamos experimentar con otros modelos de una forma controlada, ver cómo podemos reordenar un poco las reglas de juego del sistema. Como un rebelde apasionado por la descentralización porque lo veo como un camino de futuro. Y esto lo digo un poco porque, o sea, como te comentaba antes, yo tengo 2 niños pequeños y cuando no tienes hijos, o por eso en mi caso ha sido así, quizás te puedes desentender un poco más de lo que es esa responsabilidad colectiva de lo que es el planeta, pero una vez que tienes hijos, creo en la mayoría de los casos de los padres que conozco, como tarde te conciencias y dices, oye, es que vale, si no hay un mundo después de mí, no me importa si estoy yo solo aquí, pero si tengo hijos no quiero dejarles esa carga ni esa responsabilidad. Para mí, la descentralización también va más allá de las fronteras, estados, nación o cualquier etiqueta que nos queramos poner, sino para mí es un mundo de 7.000 millones de nodos interconectados, que somos los humanos, y que tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible. Muy interesante visión desde el punto de vista de un padre, a tomar en cuenta, ¿no? Porque también hay muchos solteros alocados en este ecosistema. Alguno. Nosotros hemos hecho una publicación sobre identidad digital descentralizada y vamos a hacer otra, una que fue un informe de identidad digital descentralizada en el mundo iberoamericano que lo publicamos en marzo del año 2019, en donde hacemos un repaso de qué es lo que está pasando en el mundo iberoamericano. Después estamos preparando la publicación de un libro sobre Self-Sovereign Identity en Estados Unidos con la editorial Manning. Pero bueno, la idea es que ese libro se convierta un poco en lectura de referencia sobre identidad digital descentralizada y por eso lo vamos a publicar directamente en inglés. Algo muy importante que hay que resaltar acá es que tú eres uno de los primeros y uno de los pocos autores en cripto reconocidos en español. Quisiera saber cuál es tu posición
frente a esta realidad de que hoy en día la mayoría de los contenidos sobre cripto en general sigan siendo en inglés? Ujú. Sí, fíjate, sí, porque nosotros hemos publicado muchísimo en español. De hecho, creo que fuimos uno de los primeros medios en español en publicar en una de las páginas web que tengo en español sobre Bitcoin, y también después sacamos pues, la novela gráfica sobre Bitcoin, que es Bitcoin, la caza de Satoshi Nakamoto, y después sacamos el libro de Blockchain, la revolución industrial de Internet, y siempre le hemos sacado todos estos libros, instrumentos de divulgación, pues justo para eso, ¿no? Para concienciar un poco al ecosistema hispanohablante para esta tecnología, y sobre todo porque lo vemos como una gran oportunidad de crecimiento, de riqueza, y cuantas más personas estemos involucradas, pues nos subimos un poco a ese tren, que es el Internet del valor, ¿no? Pero también lo que hemos aprendido en este tiempo es que a veces el camino contrario es más fácil, que es de, mira, hagámoslo primero a lo grande en inglés, porque de ahí directamente llegas a todo el mundo, y de todas formas llegas al mercado hispano también si tienes éxito en el mercado inglés, ¿no? Porque al final el reto que tenemos en el mercado hispano es que, aunque seamos muchísima gente, es un mercado pequeño. Y a nivel profesional se hace más interesante el publicar en inglés, porque a nivel de acceso a talento, acceso a financiación, acceso a conocimiento, es mucho más grande ese mundo, porque básicamente cubres casi todo el mundo, frente a lo que es coger solamente el mundo hispano, ¿no? Y en este caso hemos hecho esto como parte de esa visión y esta experiencia que hemos tenido, porque fíjate, en el libro de Blockchain, la revolución industrial de Internet, en España hemos vendido 10.000 libros, estuvo como 2 semanas en el top 10 de los libros más vendidos de Amazon junto a Harry Potter, estuvo un mes como el libro más vendido de tecnología y negocio, hemos sacado la segunda edición en Colombia, la primera edición en Argentina, pero aún así, o sea, el mercado hispanohablante es tan reducido que, o sea, a nivel de retorno de satisfacción ha sido altísimo, pero a nivel de retorno profesional es muy limitado, porque prácticamente no te cambia la vida. Y cuando lo sacamos, nosotros no teníamos ni idea de lo que iba a pasar los años después. Cuando empezamos a planificarlo en el 2016, lo planificamos realmente como una herramienta de divulgación para generar interés. No sabíamos que iba a explotar el interés en el 2017. En eso tú te adelantaste un poquito, ¿no? Porque, porque la novela gráfica salió en 2014. Y eso fue pronto porque, o sea, tú ya sabes que depende en el mundo cripto todo muchísimo del precio que hay, pero como en el 2014-2015 tuvimos una bajada de precio importante, bueno, muy, muy importante, pues se hizo bastante famosa en el mundo cripto en aquel momento la novela gráfica que sacamos, pero yo creo que no pudo explotar todo el potencial, y bueno, pues, al final sí que ha dado un poco de vueltas por el mundo. Bueno, también me comentaste algo que es bastante importante tomar en cuenta, ¿no? Porque es la realidad para muchos emprendedores dentro del espacio y fuera de él. Algo que conocemos como por el amor al arte. Sí, tener la satisfacción de tener un trabajo que es reconocido, pero al mismo tiempo, bien lo dices, no tiene el mismo retorno a nivel monetario, no es algo de lo que puedas vivir. ¿Cómo es desde tu experiencia esto de vivir por el amor al arte? O sea, sí, o sea, yo creo que, o sea, tienes como dos situaciones, ¿no? O sea, yo creo hay personas que contribuyen muchísimo al ecosistema, que tienen su trabajo X que no tiene nada que ver, y en su tiempo libre intentan aportar todo lo que pueden y hacen muchísimas cosas. Y también tienes personas como yo que intentan desarrollarse profesionalmente en ese espacio, que aunque inicialmente para mí no era mi plan, pero al final me he ido metiendo cada vez más con el paso del tiempo en todo esto, ¿no? Pero sí, es muy complicado. O sea, yo creo que es muy complicado, especialmente o sea, yo creo en Europa puedes diferenciar entre lo que es Europa del Norte y Europa del Sur, donde cambia muchísimo el tipo de acceso y retorno que puedas tener. O sea, es mucho más atractivo, pero eso ya lo digo por experiencias anteriores, sacar algo en holandés que sacarlo en español. Simplemente por el... Y fíjate que Holanda o sea, son 16 millones más, no sé, creo en Bélgica son otros 10 millones. Es un público de 26 millones total, pero como hay una clase media muy, 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 muy grande
y un poder adquisitivo muy alto y una dinámica muy importante de muchas multinacionales en ese pequeño reducido espacio, pues es más atractivo sacarlo ahí, por ejemplo, que en España, ¿no? Incluso más que todo el mercado hispanohablante junto. Entonces, por eso te comento un poco lo de eso. Pero bueno, dicho todo esto, a mí me ha motivado todo el tiempo a hacerlo porque, bueno, es la forma más natural de hacerlo y a mí me gustaría que el mundo hispano, o sea, tú estás con base en Argentina y una de las referencias mundiales en este mercado, aunque sea reducido todavía, pues es el ecosistema argentino Buenos Aires, porque bueno, tienes a RSK, tienes a Zeppelin, tienes a Decentraland, tienes ahí toda una serie de iniciativas que, por ejemplo, en España no las tenemos. Pero incluso haciendo esto, es muchísimo más atractivo todo lo que pasa en lo que va a pasar en Londres, Alemania o Estados Unidos, ¿no? O Singapur. ¿Por qué? Porque la dimensión ya de todo el ecosistema de inversión, de talento de ideas y todo es mucho más amplio. Entonces, para responder a tu pregunta exactamente, es muy difícil. Yo estoy muy contento porque me ha permitido experimentar y aprender dentro del ecosistema español. Quiero seguir desarrollando todo lo que puedo dentro de ese ecosistema, pero a nivel profesional, por ejemplo, trabajo en una empresa norteamericana porque es mucho más interesante a ese nivel, o sea, a esos tres niveles, ¿no? Tanto a nivel de contactos como de aprendizaje como a nivel de retorno monetario. Los primeros años fueron muy solitarios. O sea, de hecho, o sea, yo publiqué muchísimos artículos porque no tenía ni idea de criptografía. Y entonces publicaba mucho sobre fundamentos criptográficos, porque claro, para entender Bitcoin para empezar, pues oye, ¿qué es esto de un hash? Pues no tengo ni idea. ¿Qué es un hash? ¿Qué es esto de criptografía de clave simétrica, asimétrica, tal, no sé qué? ¿Qué es esto de RIPE-MD 160? Que no tengo ni idea tampoco ni lo que es. ¿Qué es esto de curva elíptica? Todo, ¿no? O sea, todo es de no tengo ni idea. Y yo lo que hice en su momento fue, porque en aquel momento tampoco no había tanto material como ahora, no había salido Mastering Bitcoin tampoco todavía, o sea, no había casi nada y lo que había, de hecho me acuerdo de los mejores escritos que había, eran Bitcoin Magazine de Vitalik Buterin. Él escribía muy, muy bien y lo explicaba muy bien para gente no técnica, ¿no? Porque si tú habías estudiado quizás, o incluso, claro, me he ido dando cuenta con el paso del tiempo, aunque hubieras estudiado informática, te costaba entenderlo, porque incluso los informáticos no se acordaban muy bien de los diferentes conceptos, porque criptografía al final es algo diferente, ¿no? Bueno, y esos primeros años fueron un poco así, de estudiar, escribir, intentar entender. Y también porque en general el entorno en los primeros años sigue siendo así, pero creo que está cambiando radicalmente. Es un entorno muy masculino, muy técnico, ¿no? Y yo creo que todos estos proyectos tecnológicos liderados un poco por frikis técnicos están valorando cada vez más también, oye, no, necesitamos marketing, comunicación, comunidad, necesitamos cuidar todas estas cosas. Y como decía Vitalik Buterin hace poco, yo me lo creo, él argumentaba de que no habían cuidado suficientemente la comunidad y como no habían cuidado suficientemente, los resultados técnicos no han sido tan buenos como podrían haber sido. Entonces yo creo que está habiendo una transformación, también alimentado por todo el dinero que se ha movido, pero también hay una transformación de que se va a estar valorando más esos aspectos y de que esto no solamente es de lanzo un protocolo, lo lanzo al mercado y esto vivirá solo porque la gente se dará cuenta de que esto es bueno por sí mismo, ¿no? Hay una tendencia global. Yo siempre lo he dividido en tres categorías de países. Están los países que quieren formar parte del siglo XXI, que yo creo que los que forman parte de estos países son los países del norte de Europa, Singapur, Japón, China, tal, con diferentes vertientes. Están los países que están en un intermedio. Para mí España está ahí en esa posición de no sé si quiero tal porque me da miedo todo esto, y después están los países que proactivamente intentan bloquear y ralentizar las cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que tienen en común todos los países, independientemente de la posición en la que estén, de alguna forma la descentralización también fomenta la descentralización de los estados-nación. Y esa idea está en conflicto con el propio Estado-nación, de, oye, ¿cómo que me quieres descentralizarme a mí mismo también? Y en general yo creo que hay una tendencia de, o sea, hay como dos grandes perfiles, ¿no? O sea, yo lo suelo dividir entre los que creen en la descentralización porque no creen en las instituciones, no creen en los gobiernos, no creen en las cosas tal como funcionan y quieren proteger su privacidad, seguridad y ser independientes, y las personas que creen en el sistema tal como es.
¿Qué es lo que pasa? Como en general los que lideran el sistema que tienen cierto rechazo, miedo a las soluciones descentralizadas y desde mi punto de vista pues quieren fomentar el uso de soluciones DLT. Yo ya lo llamo DLT porque diferencio entre lo que son las blockchains públicas para mí, Bitcoin, Ethereum, etcétera, frente a las DLTs que son realmente soluciones permisionadas. Y en general los gobiernos tienden a eso. Entonces ahora lo vemos muy bien con China, que está intentando sacar su propio yuan digital, que obviamente va a ser centralizado. Vamos a ver qué ver con el tiempo si realmente cómo encajan estas cosas y cómo encajan estas piezas, porque el mundo digital promete muchísimo, pero también promete muchísimos riesgos, porque según cómo se implementen estas tecnologías pueden convertirse en tecnologías de opresión y de control social o de libertad. Y claro, y esto ya no es una cuestión de si creo o no en el gobernante actual, sino es una cuestión de cómo sé yo si doy estas herramientas a los gobernantes de ahora que los del futuro no vayan a abusar de ellas. Pues no lo sé, entonces prefiero tener mi privacidad y que no se puedan abusar de ellas. Pero yo creo que hay que cuidar, luchar y valorar la libertad que podemos tener en algunos países, porque si no lo haces, eso no viene automático. O sea, eso no es un derecho adquirido, sino es un derecho a cuidar. Es un privilegio. Sí. ¿Se utilizan las criptomonedas en España? No lo son realmente. Y de hecho, el otro día cuando estábamos en alguno de estos eventos, estaba hablando con una chica brasileña que se llama Ana y me preguntó, ¿y cuál es el país donde más se utiliza Bitcoin o las criptomonedas? Y dije, uff, no sé. Y dijimos, Venezuela quizás, tal, no sé qué, pero claro, como conozco un poco la situación de Venezuela por lo que me cuentan, dije, no, pero Venezuela tampoco se utiliza tanto en realidad, o sea, no tanto como la gente se cree, tal, no sé qué. Y después pasó Rodolfo Andragnes y le preguntamos, ¿tú qué crees? Y él no sabía. Y justo después pasaba Diego Gutiérrez y él tampoco sabía. Y bueno, y la conclusión a la que llegamos es que, bueno, donde más se acepta quizás es en Japón, porque tienen unos TPVs donde puedes pagar, pero bueno, el uso real que se hace de las criptomonedas para el pago a día de hoy, ¿cuál es? Pues es mínimo, ¿no? Porque no tiene poco sentido, a no ser que tengas un contexto donde puedas tener un caso de uso muy concreto, ¿no? Como para saltarte los controles de capital de algún país, porque tu sistema bancario está cerrado, o porque si vives en un país y como está el sistema bancario cerrado y das servicios de programador ciberseguridad y una empresa de Estados Unidos te quiere pagar, pues te paga en criptomonedas porque es lo más fácil. No te llegan con PayPal ni con transferencias de la misma manera, etcétera, ¿no? Pero lo que es el uso masivo, que era la visión original de muchos bitcoiners, yo creo a día de hoy no se cumple, pero yo creo que sí que se podría cumplir y mi hipótesis, no sé si llamarlo personal, porque obviamente todos aprendemos los unos de los otros, es de que Bitcoin o alguna similar, según se vaya haciendo un uso masivo de las soluciones descentralizadas, sí que se podría convertir en algo como el dinero digital de Internet. O sea, que no sea un dinero de curso legal reconocido, pero que en el mundo digital se convierta en algo reconocido en el futuro. Pero para eso tendremos que ver con el paso del tiempo cómo evoluciona la economía descentralizada y por eso insisto siempre en que la identidad digital descentralizada es fundamental como parte de ese esquema. ¿Sabes qué? El mundo necesita más novelas gráficas. ¿Tú has planeado volver a hacer más contenido dirigido a la parte artística? Oh, pues me encantaría. De hecho, cuando Bitcoin se ponga a 50.000, el plan que tengo es eventualmente dedicarme solamente a sacar una novela gráfica al año. Bueno, lo que tengo pensado es hacer una novela gráfica al año y escribir mucho y analizar mucho, porque lo disfruto mucho lo de entender, analizar y publicar y compartir. Y bueno, y quizás algún proyecto de emprendimiento, pero simplemente el intentar y fomentar la descentralización, pues lo disfruto. Más cómics, se hacen falta más música. En 2017 dijiste en una entrevista, quiero nada más ver tu cara de susto. Ay, ¿qué dije? ¿Qué habré dicho? No, vale. Dijiste que blockchain superaría los monopolios de Internet de Google y Facebook. Y 2 años más tarde
estamos en una etapa más bien del reconocimiento del alcance real de las aplicaciones de blockchain. ¿Mantienes la misma opinión? Sí, mantengo la misma opinión. Lo que pasa es que cada año que pasa, de alguna forma, lo veo más lejos. O sea, de que se cumpla, ¿no? O sea, yo creo o sea, el campo que ahora mismo más conozco, que es el de la identidad digital descentralizada, yo creo que ahí claramente eso va a llegar. No sé en qué tiempo, quizás 3, 4, 5 años, no lo sé. Em, pero es que hay como tres niveles, ¿no? O sea, y creo que es porque un poco Satoshi Nakamoto definió un poco el estándar de oro con el dinero digital descentralizado, pero claro, el protocolo Bitcoin se desarrolló específicamente para unos casos de uso muy específicos. Tendremos que ver un poco cómo esas capas superiores se van a desarrollar y van a funcionar, Lightning, etcétera, y todo eso, y cómo se podrán desarrollar diferentes cosas. Pero bueno, esto está llevando tiempo y simplemente hay que esperar. Pero yo creo que las grandes multinacionales tecnológicas es un poco el ciclo en el que estamos entrando en general de esa revolución de ese ciclo de revolución de la información. Los ciclos económicos de vida son muy cortos, ¿no? O sea, Facebook, Google, pues ahora quizás tienen, bueno, Facebook que tendrá 12 años, Google tendrá casi 20. Se están acortando cada vez más, ¿no? Y esto hace que en la sociedad nos tengamos que organizar cada vez más como una sociedad líquida, en el que nuestras redes de confianza van colaborando para ir reconociendo las oportunidades, ir ejecutando esas oportunidades, pero ya no son cosas de las que vamos a vivir 20, 30, 40 años, sino tienes tu momento que puede durar 2, 3, 4, 5 años, pero ya después ya tienes que estar innovando. Y esto, por una parte, obviamente es agotador porque todo el mundo tenemos que estar innovando constantemente, pero es lo que hay. Pero por otra parte, yo creo que también fomenta la democratización y el fomento de una sociedad más plana, menos jerárquica. Porque cuando las cosas son más previsibles, más definidas, pues es mucho más fácil establecer unas jerarquías rígidas, menos flexibles, que en general para la sociedad yo creo que es peor. Por eso, si quieres tener una sociedad más meritocrática y fomenta mucho más el nepotismo y todo este tipo de cosas, pero cuando todo va muy rápido, cambia muy rápido, pues todo el mundo tiene que ser un poco más modesto, más humilde y ver un poco cómo se va posicionando en este cambio constante del todo. O sea, ya veremos. Pero dicho de una forma más larga. Yo creo que es verdad y estamos empezando y tampoco sabemos si va a llegar algo. O sea, aquí no hay garantías. O sea, esto quizás, imagínate, podría ser, esto, mucha gente no está contenta de que quizás diga eso, pero imagínate que es el Second Life del futuro. No, pues es que hubo todo un hype alrededor de esto y al final no dio. Yo creo que no va a ser así, pero ¿por qué no? Yo creo que hay que mantener una mente abierta, hay que ser autocrítico, y si tenemos tanta capacidad de querer intentar cambiar las cosas, tenemos que ser autocríticos con nosotros también, de decir, mira, no, obviamente no lo sabemos todo y tenemos que mantener una mente abierta, porque si no mantienes una mente abierta, pues es más difícil aprender. Bueno, excelente reflexión, Alex, para terminar la conversación. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti por invitarme. No solamente queremos criticar y comentar las cosas del status quo como son, sino sobre todo lo que queremos es aprender juntos y crear esa red de nodos de 7.000 millones de nodos que son independientes de países o de instituciones, sino todos juntos.